Nadie puede decir en este momento de que yo voy a la iglesia nomás, pero voy y canto y adoro y todo. No, ese no es el sentido. Ese es un sentido igual personal de adorar a Dios y eso está bien. Pero el principal es que nadie se pierda. Ese es el sentir del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que nadie se pierda? O sea, que nadie pierda el rumbo el cual fue llamado. ¿Ya? Hay gente que todavía no sabe su vida. Bueno, hay un proverbio, no lo anoté, pero sí me acuerdo muy bien, que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. O sea, hay caminos que a mí me parece que está bien, pero son caminos de muerte. ¡Wow! Puede que hay mucha gente que está equivocada. Hay mucha gente que vive la vida como si fuera el inmortal, como que no va a pasar nada, pero de repente puede pasar alguna tragedia, algún tipo de circunstancia. Como mi hermana decía, estaba en la operación y la cosa se complicó y a lo mejor, pero Dios no lo quiso. Amén. Pero de repente para unas personas que no tienen a Cristo, no saben para dónde va su vida, vienen las circunstancias. Incluso he escuchado a mucha gente que no cree en Dios porque le han pasado cosas malas. Eso es como... Incluso he escuchado gente que hasta se ha enojado con Dios. No, porque me pasó esto, yo no creo en Dios, porque si fuera Dios tan bueno no dejaría que pasaran estas cosas. No sabe nada que las decisiones las toma el hombre. No, Dios trazó ya un camino. Y si nosotros no estamos en ese camino, y aunque pasen cosas, nuestra esperanza está en los cielos, no acá. Si usted cree que la esperanza está en un candidato, no. El Señor lo va a prosperar habiendo cualquier tipo de gente, Dios lo va a prosperar si quiere prosperarlo. ¿En qué sentido? En que si usted hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios va a respaldar su vida. Y también sus relaciones, todo. Como decíamos antes, qué bueno que en la pareja esté Dios. Porque si no está Dios, es difícil que se construya algo bueno. Amén. Así que, hermano, búscame Mateo capítulo 18, versículo del 11 al 14. Voy a buscar ¿Va a estar la mesa acá? ¿Me sacaron la chaqueta? ¿Va? Es que tengo los lentes acá porque no veo nada, bueno. Y ahora sí. Corte la grabación. Ya, hermano, ¿ahí lo tiene? Léamelo, por favor. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Siga. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Ya. Miren, lo que le hablaba recién. Él le dice que no quiere que nadie se pierda. Y que el amor del Padre, lo habla como pastor, dice que no deja las 99 y va a buscar a la que se perdió. Y yo le voy a decir a usted, mire el amor de Dios tan grande, para que usted aprenda un poco. Si usted tiene 100,000 pesos y se le perdió una luca, ¿con cuánta intensidad busca la luca? Tiene 99. Es ilógico en el mundo de la finanza y todo. Siempre hay un promedio que se pierda, hay un margen de pérdida. En todo orden de cosas. Usted compra, no sé, un negocio ahí yo tuve carnicería. Compré un animal que pesaba 45 kilos y terminé vendiendo 35 kilos. ¿Dónde están los 10? Ya, pero había un margen que había porque se perdió en el hueso, se perdió en la grasa,
la carne cada cierto tiempo va perdiendo líquido. Entonces, claro, uno va a darse cuenta que aquí se pierde. Y en todo orden de cosas se pierde. Pero este pastor empezó a contar las ovejas y dijo, me falta una. Y asumió el riesgo de amor hacia esa oveja que estaba perdida y que la buscó. Tiene que haber sido, por lo que veo, que se pierde una oveja. No creo que se haya perdido, que está de lejos perdido, no. Tiene que haberse metido en algún matorral, en alguna cosa, quebrar, no sé. Pero había un riesgo y el pastor fue y la fue a buscar y la trajo y se la echó en el hombro. Yo creo que la oveja a lo mejor estaba hace rato perdida, quizás cómo estaba la oveja, no sé. Imaginémoslo que la oveja estaba toda sucia, se cayó en un barranco. Pero el pastor con tanto amor, porque dejó la 99 y fue a buscar a la que faltaba. Con tanto amor, fue a buscarla y la trajo. Y el sentir de Dios es que no quiere que nadie se pierda. Pero en estos tiempos, miren, muchas veces lo alegramos por la cantidad de gente, pero no conocemos a las personas. Pero aquí Dios dice, Jesús la conocía, la oveja, a lo mejor la vio nacer, la reconoció, 99, pero se acordaba de todas. Dijo, me falta una, la voy a buscar. Y es lo que Dios también hace con nosotros. Pero en estos tiempos, muchas veces, nosotros somos parte de un número, ¿no? Cuando la gente te pregunta, ¿cuál es tu root? Nosotros somos un número, ¿verdad? Para muchos somos números. Somos el 1%, pero Dios aquí quiere ir a buscarnos. Y Él es tan bueno que está preocupado de tu vida. Dios te buscó. Yo creo, porque después más adelante aquí habla de la parece que es de la dracma perdida, y después habla del hijo pródigo. En este relato de Mateo también habla de que Dios está preocupado del perdido. Dios no está preocupado de las multitudes. Usted sabe que en un momento Jesús le dio de comer a mucha gente, a 4.000, después a 5.000, pero incluso Pedro le dijo, Señor, se van a ir, no importa que se vayan. Y si queriste tú, ándate con ellos, porque dura esta palabra. Porque no entendía que Dios no quiere multitudes, Dios quiere personas convertidas. Dios no quiere que esto se llene sin conocer. Mira, estoy seguro que si yo aquí le pregunto a usted, ¿le sabe el nombre a todos los hermanos? ¿Tiene el WhatsApp de todos los hermanos? De la persona nueva que vino, de los hermanos que no han venido. ¿Alguien se preocupa? ¿Por qué muchas veces somos tan individualistas que nos preocupamos de nosotros? Pero aquí el Señor nos está dando un ejemplo que no quiere que nadie se pierda. Y para que no se pierda, yo tengo que identificar a las personas y darle el valor a las personas. En estos tiempos, hermano, se discrimina mucho. Como que en la iglesia no tienen que ir la gente pesada o otro tipo de gente. Tienen que ir los que me caen bien. Como que hay iglesias que tienen, no es nuestra realidad, quizás somos una iglesia pequeña, gracias a Dios. Y si algún día crecemos, que crezcamos con gente que nos conocemos, que yo la conozco, la hermana, no que vengan así como, tenemos que ser una familia. Dios quiere eso, que nosotros seamos gente que ame de verdad, que se preocupe de verdad, que si hay algo que tengo que hacer, que tengo que servir, porque eso no hace falta, es servir al prójimo. ¿Sabes lo que nos hace grande a nosotros? No es lo que logramos, es cuánto podemos servir a los demás. El mundo necesita eso. Si la iglesia no tiene el sentido que Jesús le da aquí, vino a perder y Dios no quiere que nadie se pierda, es que ese tiene que estar el sentido en nosotros y en nuestra vida. Porque muchas veces estamos más preocupados del número que de las personas. Y ha pasado. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y este sentir tiene que estar en todos. Ayudar a las personas,
Y ese 1% deberíamos preocuparnos por el 1%. Amén. Preocuparse de la gente. Yo no sé cuánto a usted le cuesta amar, o cuánto a usted le cuesta entregar algo. Pero en estos tiempos, Dios necesita que usted entienda, más que entienda lo que hay que hacer como vida cristiana. Cuando se alivia nuestra carga es cuando realmente nosotros dejamos nuestra carga delante de Dios y empezamos a ver las cosas totalmente distintas, como las veíamos antes. Pero, si se dan cuenta, es difícil que en estos tiempos se vea actitudes personales de búsqueda, aunque deberíamos tenerla. Hay un versículo, voy a hablar de 4 versículos importantes para que usted vea que Dios se preocupa de las personas, personal. Hay un detalle, yo no lo voy a de pasar nomás porque es muy complicado. Quizá después el hermano Javier lo puede hablar un poco. Pero en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla de que usted va a tener una marca, ¿no es cierto? ¿Qué marca es? ¿Alguien sabe la marca? Sí. El hermano, las de rojo ahí. Bien. Ya. ¿Y esa marca de quién es? Del diablo. Es un número, ¿no? Es un número. Ok. Y el capítulo, en una de los primeros capítulos del Apocalipsis, capítulo 2 me parece, está el contraste que quiero darle para que usted entienda un poco de a dónde quiero llegar. Dice el Señor que a usted, cuando el Señor venga en el Apocalipsis, dice que le va a dar una piedrita blanca. Así sale. A ver, si quiere lo leemos. Me parece que lo anoté. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tiene ahí? Léalo, hermano, por favor, para que... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Miren lo que Dios tiene preparado. Te tiene preparado un nombre nuevo. O sea, una identidad nueva. No te habla que te va a darte un número, de sacarte el 5, el 6, el 7, no. Te dice que te va a dar una identidad. Y el otro contraste es que Satanás te da un número. Dios te da una identidad. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Quién soy? ¿Soy un número? No. Dios ya me identificó. Y esto pasa. Es como un pequeño detalle que quiero decirle, que Dios te identifica. Dios sabe quién eres. Dios sabe lo que tú estás pasando. Y Dios va a mandar a una persona a predicarle a tu vida. Cuando yo me convertí al Señor, andaba en la calle, andaba medio arriba de la pelota, me iba a fumar unos pitos, estaba bien drogado cuando alguien me habló. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No, si yo creo, le dije. Pero no había aceptado al Señor. Me invitaron a una iglesia, fui. Bueno, me invitó mi cuñada, que ahora es mi cuñada. Ahí conocí a mi señora. Claro que cuando fui, no fui porque estaba la Anita, no la conocía. Pero cuando me hablaron, no me discriminaron. No, me senté en esa iglesia, empecé a ir, me gustó. Y llegó un momento en que alguien me predicó y la verdad fue bien potente lo que hablaba esa persona, porque todo lo que hablaba me llegaba al corazón. Y yo decía, pero ¿quién puede dar la vida por mí? Yo no entendía eso, que alguien podía dar la vida por mí. Y me di cuenta que las personas que estuvieron conmigo, que me predicaron, y aquí lo más chistoso, yo ese día, cuando más me hablaron y quedé loco, fue un día que andaba bien volado, andaba en el bajón ya, porque me había drogado harto. Y llegué a la casa de un hermano, y ese hermano, que estaba ahí, me sienta ahí en su comedor, y la señora me pone un plato de tallarines con salsa, así. Sírvase. ¡Oh, es bendición! Pero me lo comí, y el hombre empezó a hablar conmigo,
Y de repente no me di cuenta que le estaba contando toda mi vida. Y él oró por mí y a los días después yo me convertí al Señor y fue tremendo. Dios me buscó. Dios me buscó, no sé por qué, pero yo no fui porfiado. No, sí, yo era porfiado. Sí, la verdad, puedo decir que sí, era bien porfiado. Pero Dios me buscó. Y aquí quiero que entiendan, Dios siempre va a buscar a sus hijos. Dios va a buscar a las personas. Y te va a decir, tú, Jeremías. No, no, pero Dios habla a cada uno por su nombre. Amén. Y Dios puede hacer cosas porque va a buscar a las personas indicadas y esas personas van a aceptar al Señor y Dios te va a buscar. Ahora no sabemos quiénes son. Por eso está la duda. Dios te va a buscar. Pero en Marcos capítulo 5, versículo 20, voy a hablar de este relato. Estos son 4 personas que Dios las buscó, que Jesús las buscó. ¿Ya? El primero es el endemoniado, capítulo 5 de Marcos. Voy a leer la última parte nomás. Pero, ¿qué pasó? Que Jesús estaba en otro lado, no me acuerdo el lugar, estaba en Galilea, pero tenía que cruzar el mar y llegar a Gadara, allá, eso, el Gadareno, Gadara. Tenía que llegar a ese lugar donde había un endemoniado, un hombre que estaba totalmente poseído por una legión de demonios. Y a todo esto Jesús estaba con una multitud, estaba con mucha gente. Capítulo 4 de Marcos, si empieza a leer, había una cantidad de gente, Jesús estaba dando unos sermones a multitudes. Y después le dice a sus compadres, a sus amigos ahí, a los apóstoles, oye, ya, vamos para el otro lado. Bueno, en esa traviesa de vamos para el otro lado también se levantó una tormenta. Para mí que los apóstoles decían, ¿y el Señor para qué los trajo para acá? Mira, los vamos a morir y vamos a ir para allá y allá está la media campaña, la media de cualquier gente, gente creyendo y siguiendo a Cristo. ¿Y para qué vamos a ese lugar? Pero Jesús tenía su plan. Y en ese lugar estaba este endemoniado con una legión de demonios, que en el momento de que Dios le saca los demonios, hay una cantidad de cerdos, un hato de cerdos de 2000 cerdos más o menos, decían, y que los demonios se metieron allá y se cayeron en un barranco. Bueno, esto fue impresionante para todo ese lugar, para toda esa ciudad. Lo que pasó es que el hombre fue liberado de todos los demonios. Ahora, Jesús fue especialmente ahí. O sea, cuando Dios quiere ir donde ahí quiere estar, donde hay más demonios, Dios no le importa, Él va. Porque usted tiene que involucrarse donde se necesita la palabra de Dios. El día de ayer me invitaron un grupo de personas que trabajan conmigo allá en el Boulevard y las personas con quien estaba, usted me puede decir, había un matrimonio de personas gay, habían 2 matrimonios gay, estaban ahí con nosotros compartiendo con la otra niña más, no sé, había harta gente que podemos decir que yo no me podría juntar con ellos. Pero ellos me invitaron, porque estamos en el mismo trabajo ahí. Hay mucha gente que decía, y yo me decía, bueno, yo no estoy discriminando, ellos tampoco me están discriminando, pero voy a tratar de dar un buen testimonio. Yo a algunos les regalé ya un Nuevo Testamento. Amén. Es que es difícil, y aquí quiero que entendamos una cosa, amar a nuestro prójimo. Podemos amar a aquellos que nos caen bien, o podemos amar a aquellos que a lo mejor, porque son familia, no sé, pero amar al prójimo es mucho más allá. Aquí Jesús fue ante endemoniado a esta persona, le sacó los demonios, y saben que después Jesús se metió en la barca, y adivinen quién estaba ahí. Estaba el que había sido endemoniado, dice que estaba en todos sus cabales y estaba vestido, porque el hombre andaba desnudo por todos lados. Era exhibicionista, no sé. Pero el hombre dice ahí, como pone ahí esa característica, estaba vestido el endemoniado. Y el endemoniado, y aquí quiero leer, léemelo ahí, hermano, por favor. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ya, había un propósito tremendo.
Decía que el hombre se convirtió y ya había algo grande que tenía que hacer. Se convirtió en un evangelista el hombre. Porque Dios hace un llamado y una liberación y todo, pero con un propósito. Y aquí nosotros debemos darnos cuenta de que Dios tiene un trabajo personal con cada uno de nosotros. Amén. Y eso no es que usted quede en la iglesia, sino tiene que hablar de esto, de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Eso pasó. Era necesario ir por uno, dejar la multitud, ir por uno. Y vamos a seguir introduciéndonos más en esto. Juan capítulo 4. Aquí el tema es de la samaritana. Amén. ¿Lo lee ahí, hermano? Léalo nomás. No, empieza del 4. ¿Ahí? ¿Cuándo pues el Señor entendió que sí? ¿Sí? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ya, párate. ¿Qué dice la palabra ahí? Era necesario. Ya. Sigamos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén. Vamos a dejar ahí. Yo lo voy a relatar más para que no lo alarguemos tanto pero les voy a decir una cosa. Era necesario ir a Samaria y ver y estar con esta mujer que había tenido, a ver las hermanas que son copuchentes y saben todo de la vida de las personas, 5 maridos. Y el último era un amante. O sea, ahí tenía problemas emocionales, sexuales de todo tipo. Podríamos decir, oye, chila hermanita. Hablando. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Jesús le habla a esta mujer? Y el diálogo fue bien teólogo, bien con teología ahí. Sí, el hermano Javier. Hablaron de cosas bien... pero acá hablaron de cosas bien espirituales, bien profundas. Y esta mujer, ¿qué hizo? Fue a donde su familia y le dijo: oye, encontré al Cristo. Mira qué revelación. Y vamos todos. Y Jesús estuvo 2 días con ellos. Ahora, ¿usted sabe la historia entre los judíos y los samaritanos? No se podían ver. Incluso dicen que todavía es la lucha entre los árabes y los israelitas. Pero no se podían ver. Y aquí Dios tenía su propósito. Es necesario, yo tengo que ir a hablar. Y después esta mujer dice que llevó a toda la familia, llevó a toda la gente, se puso a predicar. Y esa que era supuestamente la más loca, la piteada y todo el cuento, llegó a ser la que le llevó el mensaje a aquellos que tanto necesitaban. O sea, se dio vuelta. Ahora, ella tenía el mundo a lo mejor tenía un mensaje por ella, que era una mujer suelta, loca, rayada, que nadie daba un peso por ella, pero Jesús la buscó. Y le dijo: tú vas a ser instrumento y es necesario. Y esa mujer habló de Cristo. Qué maravilloso lo que Dios está haciendo, porque Dios te identifica. Dios quiere, es la única con esa, voy a hacer algo. Dios no te deja solo. Y esta mujer predicó, habló con un testimonio maravilloso de que Cristo había hecho una obra, porque conoció al 7º hombre que era Jesucristo. ¿Cómo estuvo eso? Ya. Amén. En el capítulo Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Sí, también aquí pasó algo bien. Aquí hay algo más espectacular.
A ver si lo tiene ahí, hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya, yo le voy a contar. Ese versículo está en un contexto que Jesús llegó a Jericó y en Jericó era ovacionado. O sea, Jesús, la multitud y todo, y era difícil que las personas se acercaran a Jesús, excepto que estaban los apóstoles. Y había un hombre que se llamaba Zaqueo, que era un publicano. Un publicano es una persona que comúnmente los judíos odiaban porque trabajaba para los del Estado, era para los romanos. ¿Ya? Zaqueo era la persona más ladrona, sinvergüenza, típico político que los cuentea a todos y le creyeron y sacó plata por todos lados. Y el hombre era terriblemente rico. Pero era una persona que le tenían mala. Entonces, ¿qué pasó? Zaqueo tenía un tema como el mío. Era chico. ¿Ya? Era chico. Zaqueo, ya, él supo que Jesús iba a pasar por una calle principal. Ya habían unos árboles, los sicomoros que decían, que pareció a la higuera. Y el hombre se subió a la higuera, al árbol. Porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. E imagínate, multitudes, grandes, gente y todo, y Jesús caminando así. Y Jesús lo ve. Y dice, Zaqueo. Y yo creo que Zaqueo quedó loco. Hoy me sabe mi nombre. Bueno, si era Dios. Sabe mi nombre. Quedó así como, Zaqueo, yo a tu casa voy a ir a comer. Así que prepara un asadito rico porque voy con todos los apóstoles. ¿Y qué es lo que hizo Zaqueo? Contento, se bajó y la gente murmuraba, va a ir a la casa de un pecador y todo. La gente trataba de hablar. Y decir, pero ¿cómo Jesús, si sabe cómo son esta clase, esta calaña, este gallo? ¿Y qué pasó? Llegó Jesús a la casa de Zaqueo. Zaqueo quedó loco. Pues está Jesús en tu casa. Y se convirtió en el hombre más generoso de ese lugar. Dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he robado, 4 veces se los voy a devolver. ¿Por qué? Porque había un arrepentimiento verdadero. Algo verdadero pasó en Zaqueo. Porque Jesús le dijo, Zaqueo, yo voy a estar contigo, voy a estar en tu casa. Hermano, y si volvemos, había una multitud de gente. Pero esa multitud no le importaba a Jesús, le importó Zaqueo. Le importó la persona. Y se convirtió en el hombre más generoso de esos lugares. O sea, yo creo que nadie daba la mitad de sus bienes. Era mucha plata, pero dijo, con la mitad me quedo y si alguien le robaba, ok. Y Jesús le dice, ahí lo último dice, ya, eso es lo que dice Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue a buscarlo. A Zaqueo, el sinvergüenza, no quiero decir cosas malas, pero era lo peor. ¿Te das cuenta que no hay casos perdidos para Dios? La mujer loca, la rayada, el endemoniado, Zaqueo, el sinvergüenza. Y vamos con el último, que yo creo que aquí el Espíritu Santo hizo una obra tremenda. Esto está en capítulo 8, versículo 26. ¿Qué libro? Hechos, por hermano. Hechos. ¿Hechos 8, 26? Sí. Mire, aquí en esta historia, Felipe era un gran evangelista. Felipe le predicaba a multitudes, al hombre, hacía sanidades, resucitaba muertos. O sea, Felipe era espectacular. Pero ¿qué pasó acá? Dale, hermano. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí, yo les cuento lo demás. El eunuco, tiene que haber sido negrito, porque era de Etiopía, el hombre era... Pero era importante, ¿eh? Era importante, no era cualquier etíope, sí era. Estaba acá, tenía un cargo. Y este hombre estaba leyendo la Escritura. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe no a predicarle a una multitud, sino a predicarle exclusivamente a él, a esa persona. ¿Qué pasó? Que en el momento que le estaba predicando, llegaron a cierta agua y el etíope le dice, bueno, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice, ¿crees de corazón? Bien puedes. Y dice que bajaron al agua, lo bautizó Felipe y Felipe fue llevado en el Espíritu y listo, dice que no lo vio más. Y el hombre se fue contento, alegre, a Etiopía a llevar el mensaje a otros. Aquí no es que ellos, los judíos tenían un drama, creían que la salvación era para ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, la salvación era para todo el mundo, para todos, no para un grupo, no para una clase social o un país, no, era para todos. Y aquí Felipe no discriminó nada, no dijo nada si era colombiano, venezolano, ecuatoriano, no, dijo yo le predico a todos. Había alguna actitud, hermano, que Dios quiere que nosotros tengamos. Acercarnos a la gente. Y aquí, ¿por qué te hace acercar a un etíope? Y hablarle la palabra, porque el evangelio es para todos, no para algunos. El evangelio es un regalo que Dios nos da para encontrar la salvación. Y otra cosa más que es súper importante para darle sentido a nuestra vida. El Espíritu Santo nos llevó más allá de ir a predicar a todo el mundo. Cuando bajó el Espíritu Santo dice, me seréis testigo aquí y allá en todos lados. El último versículo para completar el cuadro. Es decir, Lucas capítulo 15 versículo 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. ¿Se da cuenta? Que hay la única forma de que yo pueda hacer un efecto en los cielos o algo especial es que cuando alguien se arrepiente, cuando yo llevo a alguien a los caminos del Señor, cuando yo puedo hablarle a la gente. Y si yo soy el que necesito de Dios, tengo que acercarme, pero no vas a quedar ahí. Dios va a ocuparte para muchas cosas. ¿Sabes que la iglesia no crece no porque no hacemos eventos? La iglesia no crece porque muchas veces nosotros no entendemos el propósito por cual Dios nos ha llamado. Y el primer propósito es que Dios vino a salvarte para que tú puedas llevar el evangelio a otros. Nada más. Ya darle sentido a tu vida. Recién hablábamos, o escuchaba a mi hermana que decía que hay mucha gente con depresión, hay mucha gente que tiene dolor, hay mucha gente que le falta a Dios, hay mucha gente discriminada, hay mucha gente que en este momento está... Hermano, yo en el trabajo allá hay harta gente venezolana que trabaja ahí y estaban preocupados porque no tienen papel y están trabajando. Y una mujer con sus 2 hijas dijo, no sé qué voy a hacer. Bueno, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Le decía, Dios, ora, busca a Dios. Hay gente que está desesperada, no solamente por eso, sino por un tema de existencia también. ¿Cuántos suicidios hay, como siempre lo hablamos, en los metros, hermano? La gente necesita a Dios. Pero ¿quiénes somos? Nosotros somos los que tenemos que llevar. Dios tiene que poner un nombre en tu cabeza. Y aquí quiero llevarte hacia esta parte que es tan especial. Dios tiene que remover tu cabeza. Es decir, ¿hay alguien que necesita a Dios? Velo, ¿quién? Tu amiga, tu prima, tu sobrina, tu hijo. ¿Quién necesita a Dios? Y tienes que hacer el trabajo. Y eso es lo que falta. Hacer el trabajo. Como hizo ese pastor como ejemplo, que agarró la oveja, la tiró y se la puso a mí aquí. Ya, aquí la llevo. O sea, no era fácil tampoco. Encontré la ovejita, ya me la eché al portillo. No.
Se la puso acá arriba y caminó, no sé, tiene que haber caminado harto. Una oveja, hermano, pesa entre 30 y 40 kilos. O sea, tampoco era tan liviana la oveja. O sea, hay un trabajo que usted tiene que hacer. Póngase en el lugar de Dios, porque ahí es donde Dios lo quiere. La palabra me dice que yo tengo que hacer lo que Él hizo. Tengo que caminar lo que Él caminó. No puedo discriminar a nadie, pero sí necesitamos obreros. Hermano, no sé qué piensa usted de esto. Dios te buscó. Dios te buscó y lo único que quería era que tú fueras una persona con propósito en la vida, con ganas de vivir. Pero eso lo necesita mucha gente. Estuve con gente, de repente dice, oye, pero ese ambiente, pero necesitan a Cristo. Había una persona que me decía, mi abuelita era cristiana y iba a la iglesia. Amén, tiene que saber. Pero no puedo yo discriminar lo que Dios haga la obra, tengo que predicar y nada más. Que el Señor haga la obra. Y quiero que Dios haga la obra en ustedes también. Es mi deseo. Que todos puedan hacer algo para el reino, hermano. Si aquí nos sacamos, mire, somos esta iglesia es pequeña, dicen, es pequeña. Hermano, esta iglesia es grande. Aquí hay hombres que fueron llamados y mujeres que fueron llamados por Dios. Ya han permanecido. Mi hermana Loida, ella había escuchado la radio Armonía y se había convertido al Señor. Y un día yo conozco al Marco, un vecino mío. Y él dijo, hoy mi señora quería ir a la iglesia. Y no teníamos iglesia, hermano. Si éramos un grupo de gente que nos juntábamos en la casa. ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 años. La edad del Marco. El Marco llegó aquí gateando. Ya. Llegó el Felipe. Pero ¿hace cuánto tiempo ha pasado? Pero había un propósito. Nuestra hermana Mari, que era de allá de La Reina. Yo le predicaba a su marido. Y llegó ella, y está ella ahí. Todavía está orando por el Cristian. Le gusta el darle para adelante, para atrás. Eso. Pero había sentido. ¿Quién más aquí fue pionero de esta iglesia? Los primeros que llegaron. Hay alguien más, no queda nadie más. El Javier. Sí, también Javier estuvo en los inicios acá. Pero vamos por más. Vamos por más. Dios quiere identificarte hoy día y que decirte, hoy día, hermano, empieza a dar una. O somos ovejas perdidas, o estamos de las 99, o somos del pastor, que nos preocupamos de la que anda perdida por ahí. Para terminar, voy a decir, el endemoniado se convirtió uno y ganó a muchos. La mujer loca que con marido para allá, para acá y toda la cuestión, también provocó algo tremendo en esa ciudad. Y la que hablaba mal, yo creo que después hablaba muy bien de ella, porque conoció al Señor. Conoció al séptimo hombre que la cambió entera. Ahí sí, realmente. Saqueo, un sinvergüenza, una persona que no valía la pena. Dios lo llamó y se convirtió en el hombre más generoso de ese lugar, yo creo. El sinvergüenza cambió. El hombre que no tenía la menor idea de la Escritura, que Felipe le fue a predicar, se bautizó y se fue contento y quizás formó hasta una iglesia donde estaba. Llevó el evangelio a otro. Y el sentir de nosotros es que nadie se pierda. Quiero que oremos, hermano. Quiero que oremos, pero quiero hacer algo. Voy a poner medio apóstol. No, hermano. Pero en su cabeza tiene un nombre de una persona que necesita a Dios. Oremos por esa persona. Ora por esa persona. Y que Dios te ocupe para tocar ese corazón que tanto lo necesita. Y a lo mejor está llorando, está gimiendo, simplemente está mostrando una sonrisa, porque hay mucha gente que muestra un rostro, pero interiormente está podrido y hay que ayudarlo.
Señor Jesús, inclina tu rostro y piensa en esa persona que puede, que a lo mejor está pensando en suicidio, o esa persona que no está en la droga, o esa persona que a lo mejor lleva una vida totalmente mala, o esa persona que simplemente odia y todo lo hace con rencor. Dios mío, yo te ruego en el nombre de Jesús. Señor, tú buscaste a cada uno de los que están acá. Tú buscaste a Liro, Señor. Buscaste a cada uno, Señor, que tenía una semilla en su corazón. A los que están acá, yo te ruego y te doy gracias por Brian, Dios mío. Siendo un niño llegó a la iglesia y ha permanecido, ya aunque ha cometido errores en su vida, como todos, sigue perseverando. Su hija está acá tocando, Señor. Por el Lucas, Dios mío, bendice. Señor, porque hay propósito. Te doy gracias, Padre, porque si hay más personas en mi cabeza, Padre, ayúdame a predicarle la palabra. Ayúdame a animarlos, a decir que hay una esperanza de vida, que no está todo perdido. Y hay algo en que nosotros estamos esperando, es tu venida, Señor. Y pase lo que pase, aquí estaremos, Señor, hablando de las cosas eternas, no de las cosas que perecen. Y hablando de estas cosas que pueden cambiar y transformar una vida. Gracias, Señor, porque si hay alguien que necesita oración, ayúdanos, Señor, a estar orando por esa persona. En el nombre de Jesús. Amén.